Sí, decía, no todo... No, a ver, me he ido a la calle, he vuelto, es normal que me haya perdido. No puedo fingir continuidad. No puede pretender... Eso es, iba por aquí. ¿No es esto una visión profética del serialismo integral? Sin embargo, el propio Adorno tuvo oportunidad de ver dónde había llevado todo aquello y cómo la música de vanguardia se convirtió en música oficial y excluyente en muchos centros oficiales o públicos entregados a los nuevos creadores en todo o en parte. Adorno aplica a la música y a las demás artes una utopía, la de su relación íntima con el sistema de dominación imperante, y apunta a algo indemostrable, que unas músicas apuntalan el orden establecido y otras lo socavan. De ahí lo relativo al progreso encarnado en Schoenberg y su escuela. La actitud restauradora stravinskiana sería un crimen histórico. Adorno relega a Stravinsky como Trotsky a los mencheviques, a las cloacas de la historia y a no habitar mañana la ciudad perfecta. No es lo mismo, pero recuerda las exposiciones nazis sobre arte degenerado, 1937, y música degenerada, 1938. Se exponía allí lo que había que expulsar, perseguir, aplastar. Curiosamente, Adorno no repasa las grandes obras de Stravinsky, sino piezas menores, salvo Historia del Soldado y los dos grandes ballets de 1911-1913, Petrushka y Sacre, y se detiene en criticar esa miniatura humorística que es Circus Polka. Por favor. Filosofía de la nueva música es un documento ejemplar. Lo pone entre comillas. Se ha dicho que ni Schoenberg lo necesitaba ni Stravinsky lo merecía, pero quien queda peor es Adorno. Esta obra, más los rasgos anti-Stravinsky y anti-Bartók destacables en otros escritos suyos, son el lunar, la vergüenza de una carrera a menudo ejemplar. Libro interesante si no descendemos al ejemplo, si nos atenemos al concepto, pero no a su práctica. Es una lástima el tono, pero bueno, no, si acaba de decir que la simple idea de que haya música que socave el orden no tiene sentido, o sea, ¿no? Ni la teoría ni la práctica. Sigue diciendo Santiago Martín Bermúdez. Es una lástima el tono apocalíptico, en su doble sentido, revelación furiosa, transmitida por Juan Adorno y visión del fin de los tiempos. Crítica en general, sí. Ejemplo stravinskiano consecuente, no. Concepto a partir del modelo stravinskiano, tampoco. El gran filósofo de la escuela de Frankfurt gasta todo su arsenal en un enemigo equivocado. En mi libro... ya tuvo que salir. En mi libro sobre Stravinsky, Península, dedico un buen montón de páginas a seguir paso a paso el análisis de Adorno contra Stravinsky. No es el momento de repetirse tanto. Ya incluimos en este artículo conceptos allí desarrollados, ni hay espacio para ello. Pero luego hay un recuadro muy interesante, que hace que tenga sentido, que hace verdaderamente interesante el volver sobre el desacreditadísimo musicólogo y músico Adorno. Claro, porque nos recuerda algo importante. El recuadro se titula Silencios, también de Santiago Martín Bermúdez. No hay ni una sola referencia de Stravinsky a la obra de Adorno. Ni siquiera Robert Kraft lo menciona en el voluminoso Chronicle of a Friendship. Este silencio es deliberado. Kraft no se corta un pelo, como dirían los castizos, cuando se trata de poner en la picota a otros compositores que en algún momento se les ocurrió criticar a Igor Fyodorovich. La crueldad con que se refiere a Poulenc es un buen ejemplo. No es único. No es el único. Ese silencio es parte de la respuesta de Stravinsky al ataque. Es la mitad de la respuesta. Otra parte, la otra mitad, se encuentra en el camino estético emprendido por Stravinsky después de la muerte de Schoenberg, cuando sin duda, influido por Robert Kraft, emprende el abuelo Igor un progresivo acercamiento al serialismo. No solo es una excelente respuesta,
que redondea la del silencio elegante. Es también una sonora bofetada. No será necesario relacionar las obras maestras compuestas por Stravinsky en los años 50 y 60, la época de sus numerosas y miniaturistas misas de requiem seriales. Ahora bien, los adornianos siempre podrían decir que Stravinsky utilizó aquel material con el espíritu necrófilo que caracteriza las pulsiones de muerte de la incurable hebefrenia del maestro, sazonando el ataque con la jerga favorita de cierta izquierda, que en otros casos tal vez acertó de lleno. Creo que es muy generoso Santiago Martín Bermúdez, y que en este caso se equivocó históricamente. Violencia, represión, integración en el sistema, evasión de la realidad. El psicoanálisis y el marxismo son instrumentos importantísimos en la conquista de la verdad y sobre todo en la crítica de la mentira. Pero la terminología en manos de un polemista sin escrúpulos vale lo mismo para un roto que para un descosido. El panfleto de Adorno contra Stravinsky, como el que escribió antes contra Sibelius, es artillería de grueso calibre utilizada de manera francamente inescrupulosa. Era necrofilia el que, una vez muerto, una vez inofensivo, musealizado Schoenberg, Stravinsky, un poco como vaca sin cencerro, también se hiciera un tanto algo serialista. Pues, bueno, quizá, no lo sé. Es decir, eso es psicoanálisis y no me parece que tenga sentido el psicoanálisis de las obras. Que nunca podrá ser perfecto, tampoco lo es el análisis filológico, el análisis histórico, tampoco, precisamente porque le faltan cosas que se ignoran de la psicología, entre otras muchísimas cosas, pero entre otros muchísimos campos, pero que siempre se ignorarán y que la única manera de consignarlos en un estudio es inventándolos. Bien, al final sí ha estado bien recordar que Stravinsky, entre las tradiciones, claro, en ese continuo rescate, después, él tiene un momento rupturista ejemplar, histórico, antológico, es casi la ruptura por antonomasia en la música en el siglo XX, es el vanguardismo por antonomasia, y luego a partir de ahí parece que le da por reciclarlo todo, que desde luego nunca abandonando el humor, si queremos dar al César lo que es del César, por lo menos en comparación con los músicos admiradores de Schoenberg, con los serialistas, incluso yo diría, claro, me puedo preguntar, entre los que de alguna manera o en algún momento, aunque fuera breve en su historia, fueran serialistas o siguieran esa tradición, ¿dónde está el humor en Messiaen, por ejemplo? ¿Dónde está el humor en Messiaen? Pregunto, que alguien me lo diga y que responda sinceramente. Claro, en comparación con Hogarth es un señor serio y religioso y un poco aburrido, pero en comparación con todos estos... Y bueno, en ningún caso me he metido, ni él se mete con Schoenberg, y al final incluso lo imita. El problema no es Schoenberg. Que quede claro que el problema no es Schoenberg. Es quienes lo convierten precisamente, como dice Martín Bermúdez, en la música oficial. En la música oficial, en la música del sistema, del poder. Bien, entiéndase esto, ya lo digo, como un apéndice que solo cobra sentido porque nos ha permitido recordar la imitación que hizo Stravinsky de Schoenberg. Para todo lo demás, me vuelvo a remitir a lo mismo, a la obra musical de Schoenberg y a su obra teórica, en la que, bueno, como ha dicho Santiago Martín Bermúdez, pues pasa de responder a Adorno. Bueno, entre otras cosas porque aún no se había metido tanto... Claro, no se había metido tanto con él, pero ni se había metido con él. Pero bueno, da igual, que en el resto de la obra también pasa de Adorno y creo que con razón. Creo que nosotros también deberíamos pasar, porque aquí Santiago Martín Bermúdez ha sido muy generoso. Sí, acierta en algún... No acierta en nada. No acierta en nada, porque la música no puede cambiar la sociedad. Así de sencillo. La música no puede cambiar la sociedad. Es que nos podemos remitir a San Agustín
que San Agustín es un gran negador de sí, claro, bueno, hasta cierto punto es un negador de Hanslick. Lo que dice San Agustín es que la música no transmite ideas, transmite pasiones, que se pueden usar en uno o en otro sentido. Esa es la explicación de que, de que la sinagoga a la que iba Kafka, aunque allí le hablaban fatal del teatro y de la opereta, pues al final usaba música de opereta, usaba música de Meyerbeer. Porque la música... Y por eso Bach usaba música profana, adaptaba música profana, por eso San Juan de la Cruz necesariamente y Santa Teresa de Jesús usaban música profana y la convertían a lo divino, porque la música en sí no es ni conservadora, ni revolucionaria, ni nada de eso. La música, San Agustín lo vio en sus confesiones, transmite pasiones, no ideas. Uno no puede comunicar a la sociedad el manifiesto comunista por la música. Puede ponerle música al manifiesto comunista y dependiendo del artista, dependiendo del compositor, pues saldrá un engendro más o menos soportable, incluso puede que salga una genialidad. Pero si le quitamos la letra, ahí no hay manifiesto comunista que valga. Uno no puede volver comunista ni socialista, como querría más bien Adorno. Además, un socialismo bien visto por la CIA y bien visto por los Estados Unidos para, en fin, contrarrestar el comunismo soviético. Uno no puede transformar la sociedad de ni poco ni mucho. Ni poco ni mucho por las ideas, e incluso yo diría que tampoco por los tratados, y al final el mejor predicador es Fray Ejemplo. En ese sentido, la vida religiosa ordenada, con sus matices, ¿verdad?, con sus notables matices de Stravinsky, tendría un poder transformador mucho más potente que la supuesta música revolucionaria de Adorno. Pero tampoco nos importa demasiado. Insisto en que lo que nos importa, lo que nos tiene que importar, es su música y, según mi criterio y según mi gusto, no toda, porque no toda la música de Stravinsky me interesa por completo, no toda me interesa. De hecho, ya creo que han quedado bastantes claras mis preferencias. Yo desde luego recomendaría La historia del soldado, el Edipo, más que el Apolo, el Agón, todo esto, el Edipo Rey o Oedipus Rex, y los primeros ballets, desde luego los primeros ballets, y las obras religiosas, y el Canticum Sacrum. El Canticum Sacrum me parece notablemente, sí, desde luego. Y peor que la etapa serialista, peor que, desde luego, veo la etapa neoclásica, y aún así hay cosas de la etapa neoclásica que están bien, pero en general uno se pregunta, ese neoclasicismo, que también me parece un término bastante, ese neoclasicismo de Stravinsky, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? Así que, bueno, pues eso, quedémonos con lo mejor de Stravinsky, que para otros quizá sea algo diferente de lo que yo he elegido. Pero yo no voy a llamarlos fascistas, ni contrarrevolucionarios, ni reaccionarios, ni nada parecido.